16 minutos pasan de las 4 de la tarde, es el momento de la entrevista del día en cierre de mercados. Está ya con nosotros Juan Hernández Vigueras para presentar el libro El casino que nos gobierna, trampas y juegos financieros a lo claro. Buenas tardes, don Juan, gracias por estar en cierre de mercados. El título del libro es muy clarividente y mi siguiente pregunta también. ¿Quiénes serían los crupieres de esta partida? Pues los jugadores, desde la banca a los fondos de inversiones, todos los que participan en los mercados financieros. En principio, claro está. Unos más y otros menos. Este título viene a alimentar un poco lo que muchas voces han ido asegurando en los últimos años, prácticamente desde que comenzó esta crisis financiera, y es que tanto los mercados como los especuladores han tenido muchísima más responsabilidad en gestionar esta crisis, pero a la vez se han ido más de rositas que cualquier ciudadano o cualquier persona que esté en paro. Lo podemos ver en España con tasas como las que tenemos. Bueno, sí, es una visión que yo comparto. Precisamente lo que se trata es de analizar por qué ha ocurrido eso. Y eso es lo que he pretendido, en fin, hacer o intentar en este libro, ¿no? ¿Por qué ha sucedido? ¿Y por qué cree usted que ha sucedido? Pues por algo que lo ha dicho el Congreso norteamericano en el informe publicado en enero del año pasado, por la ausencia o la carencia de regulaciones, ¿no? Hay una frase en ese informe muy expresiva que yo recojo en la tercera parte del libro, que es que los centinelas no estaban en sus puestos y además los que estaban pues no aplicaron las normativas vigentes. ¿Cree usted, como hace referencia en este libro, que no hemos aprendido la lección y el día de mañana, cuando de esta crisis salgamos, este casino nos seguirá dominando o bien la situación cambiará? Quizás algo utópico. Bueno, seguirá dominando en tanto en cuanto no se tomen las medidas que hasta ahora no se han tomado. Simplemente no se ha seguido el programa que se inició pues en todo lo que gestó la primera cumbre del G20 en noviembre de 2008, ¿no? Todo aquel programa no se ha llevado a cabo. Entonces, en ese sentido, la amenaza sobre el sistema sigue existiendo y, de hecho, existe actualmente. Pero quizás lo que sí se le achaca mucho a los jerarcas mundiales y a los líderes de diferentes países, precisamente en esos encuentros, es que esta regulación es muy lenta y es muy tediosa y que en cada reunión no se avanza absolutamente nada, a pesar de la grandilocuencia de la misma, a pesar de las promesas, a pesar de los gestos entre ellos. No se avanza nada en la regulación financiera. Sí, pero lo curioso es que uno de los mayores críticos de ese hecho es George Soros, que algo sabe de estos temas, ¿no? Y esa es una realidad con la que lo que ocurre es que la tecnocracia mundial no considera que eso sea así, considera que se han tomado unas medidas que en la realidad no existen en la práctica. El ejemplo más claro está en el tema de la solvencia de los bancos. Usted en un capítulo de este libro hace referencia al caso islandés. Precisamente esta semana hemos conocido como su ex primer ministro pasará por el banquillo de los acusados por su gestión durante la crisis. Es el único dirigente político que pasa por el banquillo. ¿Considera usted que es un oasis en el desierto o que podremos ver a más responsables, tanto privados como públicos, sentarse en el banquillo de los acusados? Yo creo que no habría tribunales suficientes, ni los hay en Estados Unidos, para eso. Porque del informe que yo le he mencionado del Congreso, una de las críticas que se ha hecho es que, a pesar de todas las denuncias que supone, y son 540 y tantas páginas, no se ha adoptado ninguna medida. Porque es un problema de una parte del sistema que hay que corregir y no se corrige. Lo que no se habla de Islandia, que se ha hecho pues muy significativo, es los procesos judiciales que están en curso en Islandia, un país de 300 habitantes que tiene que afrontar una legislación internacional que no existe y resolver el problema que traspasan sus fronteras con mucho. Además, en un ámbito tan complejo como es el mercado, lo de los mercados financieros, ¿no? Ese es un problema muy relevante actualmente, porque ha comenzado un proceso, pero nadie sabe cómo va a terminar ese proceso. Quizás finalice en agua mojada o en nada. Puede ser, y tampoco creo yo que sea el único responsable. Tendría su parte de responsabilidad, indudablemente. Por eso quizás se le puede considerar un chivo expiatorio porque es el único responsable público que se hace. Bueno, es que también se parte del supuesto de que los gobiernos actualmente controlan la situación o los mercados financieros en la parte que deben de controlar, cuando la realidad está demostrando lo contrario, que es uno de los aspectos que yo abordo en mi libro, claro.
También se puede considerar, como muchas voces han opinado, que en el siglo XXI las ideologías han muerto y que solamente se basan en intereses fácticos, o pueda ser, por ejemplo, en esta ocasión, pues los mercados o los poderes económicos, financieros, etcétera. Bueno, pero hay realidades, yo creo que hay valores que están aceptados universalmente. El valor de la democracia está aceptado universalmente, ¿no? La democracia en el sentido del gobierno por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Y si resulta que ese sistema no responde a ese principio, pues algo está ocurriendo, ¿no? Hay otro principio aceptado universalmente, que cualquier grupo humano, y mucho más a nivel global, exige unas reglas, exige un orden, exige pues para su propio funcionamiento que alguien defina esas reglas. Y cuando esas reglas no existen o existe un vacío, como ocurre entre el ámbito de los Estados y el ámbito internacional, porque a veces ocurre que en la información cotidiana se habla de los organismos internacionales, como puede ser el Fondo Monetario Internacional, que nos proporciona mucha información, como si fuesen organismos que controlan y que regulan y que supervisan, cuando la realidad ha demostrado que no lo son, ni ha habido ningún cambio que indique que lo vayan a ser en el futuro, ¿no? El traslado de los polos de poder de Occidente o de la franja que conocemos como Atlántica, encabezada por Estados Unidos y Europa, está cambiando hacia Asia y a unos niveles y a una rapidez muy grande, sobre todo por la crisis, y eso quizá pueda cambiar quizás el funcionamiento, como usted dice, de estos casinos. Pues no sé, es un tema complejo en el que yo no he profundizado mucho, pero sí le puedo decir que de alguna manera el gobierno chino está siguiendo los caminos establecidos. Sin embargo, tiene un control de la situación mucho mayor que tiene el gobierno norteamericano, por ejemplo, ¿no? Aunque también siga el mismo modelo. Por ejemplo, Hong Kong se ha convertido en la primera bolsa mundial y por otro lado se le acusa de ser un centro financiero offshore cuyo negocio está en una serie de privilegios para el capital volátil, ¿no? O el capital golondrina, como decían los argentinos. Ajá. Ayer en la redacción de Cierre de Mercados, cuando conocíamos la noticia de que Lehman Brothers salía de la quiebra, esa entidad financiera que es la imagen de la crisis que actualmente estamos viviendo, bueno, nos causaba un poco de sorpresa, porque es una quiebra cercana a los 640.000 millones de dólares y 1.138, me parece que era días después, va a volver a operar. Sin embargo, en Europa continuamos con una crisis de deuda y los dirigentes de Lehman Brothers no ha pasado nada, no han dado responsabilidades hacia nadie. Es una tónica habitual que podremos ver, fruto quizás de ese capitalismo al que muchos consideran que está con modelo acabado. Los hechos demuestran que nada ha cambiado. Yo recomendaría la película Margin Call, que indica muy bien lo que fue la noche anterior a la quiebra de Lehman Brothers, ¿no? Porque, entre otras cosas, plantea una serie de interrogantes en los aspectos internos de funcionamiento, sino en la dinámica y en la dedicación, ¿no? Y si eso lo unimos al informe de Alvarez & Marshall, la empresa contratada por el juez de Manhattan, que ha llevado toda la gestión de la quiebra, que ha sido muy complejo, y cuyo está publicado en Internet. En el resumen ejecutivo, pues comienza diciendo que el 15 de septiembre de 2008 había un caos en la empresa. Y entra uno de los epígrafes y ese caos consistía en que no existía un inventario de los activos de esa empresa. Eso no se ha aclarado todavía. De ahí el tiempo que ha tardado en plantearse, y hay muchas reclamaciones que no tendrán satisfacción, ¿no? Hablo de los inversores, claro está. También hace referencia en su libro, en un capítulo, al sector armamentístico como una de las grandes patas en las que se ha basado la economía global en general y en particular la estadounidense como uno de esos pilares. Es curioso porque Estados Unidos durante este año, para reducir su déficit, ha tenido que reducir gasto militar, cuando hoy conocíamos que, sin embargo, China lo ha aumentado cerca de un 12%. ¿Ese gasto militar es un poco el epicentro de lo que estamos viendo? Bueno, si ha leído el capítulo con detenimiento, que quizás sea un capítulo complejo, yo lo que hago hincapié en que la dinámica financiera, esa dinámica establecida de especulación, que crea activos financieros sobre cualquier realidad comercial, cualquier realidad de la economía real, es lo que lleva a que las armas pues sea un elemento más, ¿no? Entonces, como lo es los productos alimenticios, como lo es las autorizaciones de emisiones de CO2, y como que hay quien apunta que el agua también se convierta en un activo financiero, ¿no?
Ese es el problema, que es al margen del problema de la compra-venta de armas, sino aquellos factores que se han introducido que lleva al incentivo, a incentivar ese tipo de fabricación y ese tipo de comercio, vamos. A la especulación, como hemos visto, por ejemplo, que también la Organización Mundial del Comercio en los últimos 2 años viene advirtiendo precisamente sobre la especulación en los alimentos, que quizás eso sea el elemento más grave de toda esta especulación, el hacerlo con alimentos de primera necesidad. Sí, porque simplificando mucho, y también lo apunto en el libro sobre fuentes muy solventes, hay una masa monetaria o una masa de liquidez en el mundo que se desplaza continuamente hacia aquellos mercados donde tiene más posibilidad de obtener un máximo rendimiento a corto plazo. Porque el gran problema del sistema financiero con relación a la economía productiva es, primero, y es que no financia la economía real en ningún país. Y el caso más claro es en España, ¿no? No hay crédito, y eso se denunció en la jornada de ayer o anteayer, patrocinada por la banca y por un medio de comunicación. No hay crédito y, sin embargo, los mercados interbancarios siguen funcionando a nivel global, más o menos, cuesta más, cuesta menos. Para unos hay más y para otros menos. Es decir, la especulación sigue funcionando. Y es donde está el gran problema. Juan Hernández Vigueras, autor de El casino que nos gobierna, gracias por estar en Cierre de Mercados y gracias por darnos esta perspectiva diferente a lo que habitualmente estamos acostumbrados a oír y a escuchar. Gracias por estar en Cierre de Mercados. Muchas gracias a vosotros. Nosotros continuamos con la tertulia en tan solo unos minutos. Hoy estarán con nosotros don Carlos Mayo, doña María Blanco y don Jaime Gil Delgado.